Siempre me termino espantando por la vocecita esa, no sé si la escuchan todos o solo yo. Bueno, ya está en sala la psicóloga social, operadora preventiva en salud mental, diplomada en suicidología, licenciada en adicciones, colaboradora de la ONG Legado para los Chicos, directora de la consultoría complementaria Sanar Vale la Pena, docente en las formaciones de OST y suicidología y también psicodramatista Gabriela Sosa. Ya está con nosotros, así que Gaby, todo Muchísimas gracias, pero qué linda presentación. Gracias, Mara. No sé si se escucha bien porque estoy con auriculares, ¿sí? espectacular. Genial. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por esperar. Gracias a que me abrió el camino mi compañero con todo lo que es adicciones, ¿sí? Justamente les quería comentar esto. Hoy vamos a estar charlando un poquito de los mitos acerca de las adicciones y del suicidio, ¿sí? Lo que rondan al duelo por... Discúlpenme, pero me voy a sacar los auriculares porque escucho mucho eco. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno. Entonces, nada, en principio agradecerles a todos, agradecerte, Mara, por esta hermosa presentación. Faltó el título y la formación de mamá, que es por el que voy todos los días y el que más cuesta. Y la verdad es que dar las gracias a esta convocatoria hermosa. Tengo que decir que me quedó una tarea enorme por hacer después de haber escuchado a otros colegas disertando acerca del tema, pero bueno, prometo que voy a hacer lo mejor posible. Voy a darle como un poquito más de dinamismo, porque a las 9 todos queremos estar cenando, y el día con la lluvia se hizo como larguito, ¿sí? La idea de esta ponencia es poder contarles un poquito cuáles son los mitos, como les dije recién, y las creencias que rondan al duelo por suicidio o por muerte elegida, prefiero llamarlo de esa manera, y a la muerte por sobredosis de sustancias, ¿sí? Cómo influyen estos obstaculizando el duelo de los sobrevivientes, de los supervivientes, que serían estos familiares, ¿sí? Que quedan después de esta gran pérdida. Si lo pensamos un poco, se habla o se escucha acerca de la muerte por enfermedades terminales, se habla de la muerte por accidentes de tránsito, eh, muertes por catástrofes naturales, pero poco se habla de lo que es la muerte por suicidio y por sobredosis, justamente porque estos mitos hacen que se silencie este duelo, ¿no? Entonces, los supervivientes muchas veces se preguntan por qué no se habla de este tema, y la respuesta está en que en nuestra cultura estos duelos son relegados al silencio, carecen de reconocimiento, de espacios para realizarse, y terminan escondiéndose en el discurso colectivo, privándolos de la palabra, de la posibilidad de compartir el proceso. Entonces se convierte en un duelo no autorizado, un duelo postergado, minimizado, que no ayuda al familiar que sufre la pérdida. En el caso del duelo por adicciones y por muerte elegida, es común pensar que pudo evitarse o prevenirse. Estos pensamientos provocan emociones confusas que se vinculan a esta creencia culposa que nace de la desinformación en realidad. No podemos visibilizar lo que no se nombra, por eso es muy necesario entender que la adicción y que la muerte voluntaria y que la muerte por sobredosis son problemáticas multicausales, ¿sí? Que son muchos los factores, son muchas las causas que intervienen para su desarrollo, y que también el estigma del suicidio y la adicción a las sustancias son tan fuertes que la gente prefiere pensar que esta tragedia no está sucediendo. Ahora bien, solo lograremos que los familiares transiten el duelo de manera integradora desarrollando al menos dos actitudes. Por un lado,
la de mantener nuestra mente y espíritus abiertos para aprender y comprender los mitos que circulan sobre el suicidio, sobre la muerte por sobredosis. Y la segunda actitud es comprender que el suicidio y las adicciones no son una manera de morir, sino también y básicamente una manera de vivir. Solo entendiendo esto, solo así en nuestro rol, cualquiera sea, ¿no? Vamos a poder ofrecer una alternativa de duelo digno para quienes necesiten. Tenemos que comprender que estas pérdidas conllevan una alta carga de disruptividad debido al carácter abrupto, vamos a decir así, y muchas veces violento de la muerte autoinfligida, además de la marca del tabú social que aportan. Tabú que, les cuento, se arraiga en la historia, ¿no? Ya que en la antigüedad al suicidio se lo catalogaba como una forma de mala muerte. Esto instaló de alguna manera en el imaginario social que el alma de quien se suicidaba estaba condenada a errar por la tierra, ¿sí? Por haber sido excluidas del cielo y del infierno, y que portaba poderes terribles que representaban grandes riesgos para la comunidad. Como castigo, y ejemplo para otros, el cadáver era arrastrado frente a la comunidad y no se le podía brindar entierro en Camposanto, se lo enterraba al costado de algún camino, ¿sí? Se le confiscaban los bienes también, y como si todo esto fuese poco, se difamaba su memoria. Todo esto hizo que la figura del suicida se recubriera de temores supersticiosos, que convirtieron el acto en un tabú, en algo que no debía ser nombrado. En la actualidad, la muerte por mano propia se interpreta y es abordada con interpretaciones racionalistas, ¿sí? Que son de mucha ayuda a la hora de desmistificar estas creencias. No obstante, en el imaginario social aún se manifiesta el miedo, el estigma y el silencio frente a este acto de aspectos silenciados. Este contexto explica por qué se obstaculiza el duelo por suicidio sin poder ponerlo en palabras. Y por consiguiente la dificultad para hallar un acompañamiento sin tapujos. Estas creencias, junto con los mitos, a veces y sin querer las tomamos como verdades absolutas, y la realidad es que no tienen una base científica. El tema está en que si las creemos, si las mencionamos, sin cuestionarnos su veracidad, contribuimos a divulgar opiniones que causan mucho daño, a nivel emocional, a nivel psicológico, e incluso a nivel profesional. Bueno, por eso ahora voy a contarles acerca de estas creencias que nacen de mitos renombrados en el tiempo, para que puedan identificarlos, y bueno, y así juntos, ¿no? La idea es poder divulgar certezas que sin dudas van a ser y van a ayudar de manera significativa a los supervivientes. Uno de estos mitos recita que el suicidio es hereditario. Esta creencia se debe a que cuando hubo más de un suicidio en la familia, se piensa que se pudo haber heredado la tendencia, o que puede heredarla a quienes sobreviven. Este pensamiento va a influir negativamente en los supervivientes, por el temor que otros miembros de la familia puedan hacer lo mismo. En la actualidad no hay estudios que avalen la existencia de un determinismo genético. Lo que sí se puede heredar es una predisposición a padecer una enfermedad mental, como una depresión profunda, por ejemplo, pero que tampoco necesariamente tendría que culminar en un suicidio. Otra creencia que suele escucharse es que la persona que puso fin a su vida ha sido muy valiente o ha sido un cobarde. Antes de hacer esta apreciación, tenemos que tomar en cuenta que la conducta suicida es una de las conductas más complejas del ser humano.
y que no se puede reducir de ninguna manera a los calificativos de valiente o cobarde. Porque si los consideramos un acto de valentía, se cae en un error que posibilita que se convierta en un modelo a seguir. Y si se lo nombra como un acto de cobardía, se culpabiliza a la persona fallecida por no haber sido capaz de hacerlo. Entonces, de una u otra forma, solo logra causar daño a quienes lo sobreviven. Pensemos que una persona que lleva a cabo una muerte voluntaria no es un cobarde ni un valiente. Es una persona sin esperanzas, que lo único que quiere es matar ese dolor que lo atormenta. ¿Sí? Otro mito es que solo se suicidan personas con graves problemas. Cuando ocurre una muerte voluntaria en una persona que en apariencia no tiene problemas de dinero o que tiene una vida social activa, es muy difícil de comprender por qué lo hizo y a veces, para calmar la angustia que genera el no entender, aparecen frases del tipo: andaba mal de salud, no pudo superar su separación, eh, se llevaba mal con los papás, se llevaba mal con sus amigos, con su pareja. Y es justo acá donde no tenemos que olvidar que el suicidio es multicausal, ¿sí? Si nos olvidamos de esto, no vamos a tener en cuenta que si bien hay hechos desencadenantes, hay muchas causas que lo determinan, ¿sí? Y que centrarnos en con quién tenía problemas es juzgar y echar la culpa a ese familiar. Entonces, ni el dinero, ni las buenas relaciones en la escuela y el trabajo nos libran del sufrimiento emocional. Una aparente normalidad a veces esconde un sentimiento de gran soledad, ¿sí? Y un sufrimiento que no podemos o no sabemos, no saben compartir, ¿sí? Con otros vínculos. Acá quiero hacer una salvedad, porque mucho hablamos de esto de que personas con ideaciones suicidas y demás tienden a verse deprimidas, tristes, dejan de asearse, dejan de vincularse con otros amigos, ¿sí? Pero hay que prestar mucha atención también, sobre todo en la adolescencia, a estos chicos que vemos que viven en un como si todo estuviese bien todo el tiempo. Todo está bien, son el cascabelito del grupo, están para el otro todo el tiempo, están pendientes de qué necesita un otro, ¿sí? En una de las ponencias escuché una mamá hablar de la mirada triste de su hijo, y no hay nada más real que esto. Es ahí donde podemos detectar. Resulta difícil cuando somos amigos o otro familiar, pero las mamás que tenemos esto, y aún así puede pasar que no nos demos cuenta. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Eh, cuando cuando viendo la formación en suicidología, trabajamos una película que se llama 237, La hora suicida. Y justamente comienza con esto, ¿no? Con una muerte voluntaria en un instituto, y da el caso, durante la película se van viendo imágenes de la vida de 6 adolescentes. Comienza como dije, con una muerte voluntaria, no muestran quién es, y hasta el final, hasta los últimos segundos de la película, uno no puede darse cuenta de cuál de todos esos adolescentes es el que se quitó la vida. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si la pueden ver, van a dar cuenta de que por más que veamos muchísimas, como vamos a decir, patrones repetitivos en estos adolescentes, cada uno, como dijo mi compañero en la ponencia anterior, cada uno es un mundo, cada uno con necesidades diferentes y lo van a mostrar de manera diferente también. Entonces, explicado este mito, también habrán escuchado que solo se suicidan personas con algún trastorno mental. Esto es falso, ¿sí? Esta es la explicación que encontramos cuando no entendemos la conducta del ser humano. Cuando muere un ser querido por muerte voluntaria, la necesidad de justificar lo que pasó es tanta
que a veces se va a buscar signos de enfermedad para justificarla, pero no todas las personas que se suicidan padecen una enfermedad mental, ni todos los enfermos mentales se suicidan. Es verdad que es un factor de riesgo a tener en cuenta, pero funciona de esta manera. Otra creencia es el yo podría haberlo evitado. Si quieren preguntarme algo, yo aprovecho para tomar un poquitito, porque aparte yo puedo hablar como mi otro compañero. Por favor, Mara, parame después. Buenísimo, entonces aprovecho a preguntarte cómo era que se llamaba la película que la estoy buscando para compartírselas en el grupo. 237 La Hora Suicida. Está en YouTube, ¿sí? Después cualquier cosa yo Bueno, les paso el link. Les decía que otra creencia es el yo podría haberlo evitado. Y si bien es cierto que el suicidio puede prevenirse, hay casos en los que por mucho que hayamos cambiado nuestros hábitos diarios, ¿no? Para estar en alerta y al cuidado de nuestro familiar, probablemente no hayamos podido evitarlo. Hay que entender que somos seres humanos, que necesitamos ir a pegarnos una ducha, dormir unas horas. Entonces, esto, ¿no? No somos todopoderosos, solo Dios lo es, digo yo, nosotros no. Entonces, como para desmistificar esto, ¿no? Esta creencia de yo podría haberlo evitado. Cuando va pasando el tiempo, el superviviente busca analizar lo que pasó y es posible que se convenza de que podría haber evitado esa partida. Pero este pensamiento en forma de bucle, vamos a decirlo así, lo que va a lograr es aumentar los sentimientos de culpa y hacer más intenso su dolor. Tomemos en cuenta que muchas veces ni siquiera los profesionales se ven venir semejante tragedia. Entonces, quienes no tienen los conocimientos referidos al suicidio, menos posibilidades tienen de hacerlo. Otra creencia es que el superviviente no va a disfrutar de la vida después de una partida tan abrupta. Pasado un tiempo del hecho, es normal que uno vuelva a la rutina, ¿no? A la rutina normal, es normal y necesario aparte. Se vuelve a ser invitado a eventos, a cumpleaños, llegan las vísperas de Año Nuevo, y con esto también llegan las preguntas, ¿no? Si volver a disfrutar de la vida es que me estoy olvidando, ¿no? Y esto de yo no me quiero olvidar de él. Volver a tener una vida social no significa que lo estamos olvidando. Esta pregunta de cómo puedo volver a reír después de lo que pasó. A veces puede pasar que el doliente suele sentirse mal por sentirse bien, ¿sí? Entonces, es necesario que reciba ayuda, ¿no? Que el dolor, eh, que pueda entender que el dolor puede transformarse para vivir en una realidad sana. Siempre digo, y esto lo tomé de un paciente, que el dolor compartido es dolor disminuido, ¿no? Lograr que se pueda, que el otro pueda comprender esto, la persona a la que acompañamos, ¿sí? Por otro lado está el efecto contagio, que es la creencia que hablar del suicidio en los medios de comunicación provoca suicidios. Lo cierto es que silenciar las causas y las graves consecuencias del suicidio impide que se reconozca una realidad que nos golpea a diario. Y si no se reconoce un problema, no se van a buscar soluciones. Quienes están encargados de dar estas noticias, ¿no? Y todos nosotros también publicando en redes, debemos entender que no se trata de lo que decimos, sino cómo lo decimos. Prestando atención a que es un momento muy angustioso para la familia y que podemos causar más daño del que ya existe con la pérdida. Entonces, la comunicación en redes y medios de comunicación como la radio, la televisión, debe tener un efecto positivo, debe alentar a las personas a pedir ayuda, ¿sí? Todo lo que enumeré, todo lo que les conté recién, son creencias que pueden dar como ciertas las personas que sufren un duelo por suicidio
por adicciones también. Ahora bien, también existen mitos con respecto a la muerte voluntaria y a la muerte por sobredosis, como por ejemplo, y estas las voy a sintetizar un poquito más, quien quiere matarse no lo dice y quien lo dice no lo hace. Tal vez suene muy duro, pero 9 de cada 10 personas que se suicidaron manifestaron con cambios de conducta, con palabras y amenazas de que iban a hacerlo. ¿Sí? Otro mito es que quien intenta suicidarse o quien consume sustancias quiere llamar la atención. Esto es real. No lo hacen a propósito, no lo hacen de modo consciente. Ellos piden a gritos ser escuchados, porque ya no pueden más con el dolor que llevan adentro. Entonces, buscan poner ese dolor en algún lugar. Por ejemplo, y acá vamos a hablar, les voy a mencionar así nomás, los que son los parasuicidios, que es estas autolesiones que por lo general se ven en los adolescentes, es esto de ¿dónde pongo este dolor que me está hundiendo? Bueno, lo tengo que poner en algún lado. ¿Sí? Entonces aparecen los cortes, aparecen las quemaduras de cigarrillo, aparece algún tipo de adicción también, por ejemplo, el dejar de comer, no comer o comer demasiado, ¿sí? O lo tapan consumiendo. Acá vamos al consumo de comida, de sustancia, de alcohol. Otro mito es que quien quiere matarse busca métodos efectivos. Falso. El método elegido no refleja la ambivalencia entre morir o vivir, solo la necesidad de terminar con el sufrimiento. Tuve un caso de una persona que quiso suicidarse, abrió la heladera y se llenó de pastillas había ibuprofeno, protectores hepáticos, bueno, todo, jarabes para la tos. Agarró todo ese conjunto y lo tomó. O sea, ¿por qué cuento esto? Porque justamente no es que alguien va a decir, bueno, de esta manera, salvo que lo planifique, que también está el caso, ¿sí? Otro mito es que la persona que intentó matarse y que sufrió sobredosis no tiene peligro de recaer. Lo cierto es que casi la mitad de los que tuvieron una crisis emocional y no consumaron el suicidio, si no tuvieron el acompañamiento necesario, lo llevaron a cabo después de los 3 meses cuando ya se creía que no existían riesgos. Lo mismo pasa con quienes fueron internados por sobredosis y no reciben el tratamiento adecuado, ¿sí? Se limpian, como decimos nosotros en adicciones, se limpian y van por un nuevo consumo. Otro mito es que hablar de suicidio o adicciones con una persona lo incita a que lo lleve a cabo. Está demostrado, como les dije hace un rato, que hablar de esto, lejos de incitar a hacerlo, reduce el peligro de cometerlo. Y puede ser la única posibilidad que ofrezca la persona para poder abordar sus propósitos autodestructivos. Por eso es tan necesario la escucha activa, ¿sí? Esto que también habló otra colega, esto de escuchar. No es necesario, ahora lo voy a nombrar un poquito más adelante, pero esto, escuchar, es capaz la única posibilidad que vamos a tener de que esa persona pueda llegar a contarnos lo que les está pasando. ¿Sí? Otro mito es que la persona o sea, la persona que intenta suicidarse o que está en consumo de sustancias realmente tiene deseos de morir. Debemos comprender que quien intenta suicidarse o quien consume sustancias está en una posición ambivalente. Es decir, desea morir si su vida continúa de esa manera y desearía vivir si se produjeran cambios en esa vida. Otro mito es que los chicos, los niños, no se suicidan y no se drogan. Esto es falso, el suicidio no es una cuestión de edad y la drogadependencia tampoco. Cuando se adquiere el concepto de muerte, puede cometerse tanto el consumo como el suicidio. ¿Sí? Vamos con la última porque tengo más, pero podemos seguir. Si se reta a una persona con ideaciones suicidas a cometer el acto, este no lo va a intentar. Retar al suicida es un acto irresponsable totalmente. Pensemos que estamos frente a una persona vulnerable, ¿sí? En situación de crisis. Entonces,
Si sus mecanismos de adaptación activa a la realidad están fracasando, de ninguna manera se puede incitar a que atente contra su propia vida. Todo este conjunto de creencias y mitos nos muestra que para acompañar a una persona y comprender su dolor debemos estar bien informados, ¿sí? Es muy importante no ser autorreferenciales cuando nos encontramos en estos casos. Ponernos de ejemplo solo va a servir para poner más cargas en la persona, que tal vez por vergüenza o por miedo a ser juzgado va a preferir no contarnos nada, no contarnos qué es lo que realmente le está pasando, ¿no? Y es importante también que cuando hablemos usemos el lenguaje apropiado. ¿Por qué? Porque nuestras palabras pueden afectar sutilmente el modo de cómo las familias supervivientes perciben la muerte. Es necesario utilizar un lenguaje que no estigmatice, y no solo con la familia, siempre. En lugar de decir se suicidó, podemos usar términos como murió por suicidio, murió por elección, tuvo una muerte voluntaria o tuvo una muerte elegida, ¿sí? Entonces, creo que todos deberíamos hacerlos y recordar que la posvención es prevención, ¿no? Esto es bien importante. Hablando de la manera correcta, estamos previniendo. En el acompañamiento evitemos algunas preguntas que, aunque no tengan una mala intención, pueden dañar. Preguntas como ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿No te diste cuenta? Bueno, o cosas de consuelo que por ahí suelen decir como fuerza, el tiempo lo cura todo. Son preguntas o frases que pretendiendo ayudar provocan más dolor que alivio, como decimos los argentinos, pero el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, antes mencioné que muchas emociones y pensamientos pueden aparecer en el duelo por suicidio y por sobredosis. Algunas son comunes a las que acompañan a los procesos de duelo en general, como la tristeza, la soledad, el anhelo de que esa persona vuelva, la ira, la confusión. Pero en los casos de suicidio, de muerte por sobredosis, aparece también el remordimiento, la frustración, la culpa, la vergüenza, el miedo, el aislamiento. El remordimiento aparece en el duelo por muchos tipos de muerte. Cuando está asociado con las muertes de sobredosis y por suicidios puede presentarse como los sí. Y si no hubiese salido esa tarde, y si lo hubiese escuchado, y si hubiese atendido el teléfono, y si no me hubiese entrado a bañar, todos estos pensamientos traen remordimientos por creer que se pudo haber hecho algo para evitar la muerte y no fue suficiente. Aparece también cuando parte un ser querido luego de muchos años de dar batallas a las crisis, ¿no? Y acompañarlo en esas luchas, en algún momento el desgaste emocional y físico se hace presente. En estos casos puede ocurrir que el familiar experimente sentimientos de alivio. Y esto trae culpa y remordimiento, ¿no? Alivio porque ya no tiene que seguir luchando, porque ya no ve sufrir a ese ser querido. Y esto genera culpa y frustración, ¿no? Aparece la frustración, porque se siente que todo el esfuerzo que se puso para ayudarlo a superar lo que le ocurría no sirvió. Entonces aparece el enojo. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Cómo no pensaste en tus hijos? ¿Cómo no pensaste en mí? No nos querías, no me querías, ¿no? El enojo es muy común que aparezca, y es la sensación, vamos a decir, más común y la que más daño hace, una de las que más daño hace, porque aparece desde un principio, muchas veces es difícil reconocernos y decir que se siente enojo contra alguien que ya no está vivo, ¿no? Alguien que por otro lado era una persona a la que yo amaba. Entonces, esto genera culpa. Y acá aparecen los por qué.
porque no me di cuenta, porque no confío en mí, porque no fui mejor madre, porque no fui mejor esposo, ¿no? Esta es la emoción más común y esta sí es la que más daño hace. Y va a ser parte de nuestras vidas mientras no la trabajemos. Vamos a culpar a quienes consumieron sustancias con la persona fallecida, vamos a culparnos por no habernos dado cuenta de lo mal que estaba, por no haber hecho lo suficiente, nos vamos a enojar vamos a culpar, mejor dicho, a, a los médicos, a Dios, ¿no? Y también se va a culpar hasta la misma persona que murió. Es culpa, todo esto que está pasando es culpa tuya, ¿sí? Esto, el sentir culpa, y cuando uno hace consciente todos estos mecanismos, trae vergüenza. Eso, la vergüenza es otro de los sentimientos que acompaña este tipo de pérdidas. Y se siente en base a la propia percepción de lo que pudo o se debería haber hecho en una situación, vergüenza de, de lo que los demás piensan de nosotros debido a lo sucedido, y de lo que los demás piensan, aparte de quien eligió su propia muerte, del fallecido. Y acá quiero hacer un parate un poquito, porque esto de la vergüenza es lo que trae el estigma, y es uno de los sentimientos que más obstaculizan el duelo, la culpa y la vergüenza. Entonces, cuando alguien viene a consulta, ¿sí? Y hablamos de esto, ¿no? Pues la vergüenza viene por esta mirada, por ser mal visto por un otro. Entonces, hay un ejercicio que si tenemos un tiempito, Mara, decime vos, si tenemos 2 minutitos como para hacerlo, y si tienen ganas, porque ya supongo que se está durmiendo, entonces, les voy a pedir que cierren los ojos, que piensen en un extraterrestre. Cómo son sus ojos, cómo son sus orejas, si tiene la piel verde, plateada, si tiene nariz o no la tiene, si tiene dedos, cuántos dedos tiene, qué forma tiene su cabeza, ¿sí? Ahora les voy a pedir que abran los ojos y que me cuenten, que alguna levante la mano y me diga cómo eran los ojos, por ejemplo, del extraterrestre. Florencia Sol. Florencia, no tenés habilitado el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí se escucha. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, súper interesante, antes que nada, escucharla a Gabriela. Cuento un poco cómo me lo imaginé, solo los ojos, Gaby. Sí, ahora vamos por los ojos. Contame vos cómo te lo imaginaste, a ver. Bueno, me lo imaginé con los ojos grandes, redondos, me lo imaginé con orejas grandes, cabeza grande, me lo imaginé de color azul, con nariz, pero como muy cabezón, orejas largas, ojos grandes, como la parte de la cabeza bastante grande y color azul, no verde. Ese, Ok, gracias, Flor. ¿Alguien más quiere compartir cómo vio el extraterrestre o cómo se imaginó el extraterrestre? Viviana dice que lo imaginó con ojos negros. Graciela. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, yo, como la parte, vamos a decir, de ósea es como que de arriba todo redondo y abajo más perón, ¿sí? Con más pera, los dientes como así tipo así ¿viste los peces estos que comen las pirañas? Así, con ojos así como más achinados, con orejas medias así tirando como a murciélago y la piel de lagarto, con 6 deditos en la mano. Gracias, Graciela. Bueno, no sé si alguien más levantó la mano para decir cómo. Vanessa dice que se lo imaginó como 2 óvalos de color verde. Ajá, ok, ojos verdes tenía el extraterrestre. Perfecto. Virginia.
Sí, yo me imaginé que eran ojos grandes, redondos, de color gris. Tenía dos antenitas como el chapulín colorado, también gris. eh, con 3 dedos, panzoncito, todo el cuerpo color gris. Bueno, gracias, Virgi. Bueno, el fin de esto, pobre, lo destruimos al extraterrestre. Ahora les voy a preguntar, ¿no? ¿Quién de todas ustedes vio alguna vez un extraterrestre? Por eso me gusta mucho este ejercicio. Esto es lo que nos causa vergüenza. Nosotras estamos hablando de un extraterrestre, lo deformamos absolutamente, con piel verde, con ojos negros, sin nariz. La realidad es que hablamos del extraterrestre sin saber realmente cómo es. Esto pasa con las personas. Nos destruyen y esto nos genera vergüenza. Entonces, por eso es tan necesario trabajarla y no estar pendiente de cuál es la mirada del otro cuando no es constructiva, cuando no viene y me lo dice, ¿sí? Porque si no hacen como nosotras, que nos sentamos acá a desfigurar ese extraterrestre pobre, ¿sí? Es esto básicamente. Entonces, justamente la vergüenza es producto del estigma. Y estas percepciones van a llevar al doliente que se aísle. Por vergüenza se va a aislar. Hay que entender que existe un antes y un después de lo que ocurrió. Hay que pensar que es normal que los vínculos sociales, tal y cual los conocíamos, que dejen de tener continuidad, ¿sí? A veces pasa que por la misma vergüenza se oculta la verdadera causa de muerte, ¿no? Las familias eligen decir que falleció por otra cosa y no por sobredosis y no por muerte voluntaria. Entonces, se aíslan para evitar la conversación, para que no pregunten, para que no ahonden. Entonces se terminan corriendo de su entorno, ¿sí? En otros casos se siente que se los hace responsable por lo que pasó, y eso duele y mucho. También es un motivo para correrse. Pero hay que entender que cuando los familiares se distancian, no necesariamente lo hacen porque juzgan, sino que tal vez necesitan tomar distancia para vivir su propio duelo, su propio dolor, ¿no? O porque no se sienten seguros de dar consuelo. Un poco lo que dije hace un rato, ¿no? Que sea peor el remedio que la enfermedad, decir cosas que pueden llegar a hacer sentir mal al otro. Pero silenciar o ocultar la muerte por suicidio o por sobredosis es como negar la realidad. Y acá quiero decir que no obstante cada persona tiene el derecho a decidir si contar o no la realidad de lo que ocurrió, con quién quiere compartirlo y con quién no, qué parte de lo que ocurrió quiere compartir y qué parte prefiere guardarse para ella misma. Y aunque a veces los hechos se hayan hecho públicos, igualmente cada persona tiene derecho a decidir si quiere hablar de eso, con quién y de qué aspecto quiere hablar. Cuando una persona se aísla, comienza, entre otras cosas, a sentir miedo. Miedo a que en cualquier momento pueda ocurrir una tragedia que cambie la vida, el miedo a la muerte de otros seres queridos, por enfermedad o por accidente o por muerte elegida, por lo que sea. En el caso de las adicciones, miedo a que otros miembros de la familia comiencen a consumir sustancias, miedo a que otros que ya la estén usando también sufran una sobredosis, miedo de que otros que están en recuperación recaigan. Y este miedo también aparece, y acá voy a hablar un poquito, una colega que habló del duelo en los niños, ¿no? Pero en el caso de que el miedo aparece en los adultos cuando los supervivientes son niños, cuando hay niños a quien explicarles esta partida, ¿no? Por miedo a que sufran un trauma, se tiende a protegerlos y se les oculta lo que pasó. Ellos necesitan transitar el duelo. Son muy perceptivos y van a darse cuenta, aunque no lo digamos, que algo grave está pasando y que no se los están contando. Entonces, no se les debe ocultar la realidad, pero tampoco hay que entrar en muchos detalles.
¿no? Hay que adaptar esa verdad a la edad cronológica de ese niño. Porque si no se la cuento, también puede comenzar a maquinar cosas irreales, ¿no? Cosas del tipo, pueden creer que el fallecido murió o se fue porque no lo quería, en ocasiones pueden echarse la culpa de lo que pasó por haberse portado mal, por haber contestado mal, incluso pueden culparse porque estando enojados pensaron ¿por qué no te morís? Esto que tienen los nenes, ¿no? Cuando se enojan, morite, te dicen. Entonces, en una situación así, si no se les habla, pueden llegar a interpretar que por haber tenido ese pensamiento ocurrió lo que ocurrió. ¿Sí? Entonces, responder a las preguntas sin dar más información de las que ellos pidan. ¿Sí? Es saludable que puedan participar en el duelo familiar y darles lugar para que expresen sus sentimientos. Que lo hagan van a depender de cómo manejan también sus figuras de referencia el dolor. Si se encuentran con familias que ocultan su llanto, ocultan su angustia, él también va a hacer exactamente lo mismo. Y esto es parte del duelo. Poder llorar, poder lamentar mi pérdida, tomarme los tiempos que necesito. El niño también, ¿sí? De todos estos sentimientos que enumeré antes, el que más pesa es el de la culpa. Y para trabajarla, les voy a nombrar un par de frases, ¿sí? Ya como también para ir finalizando, que ahora ya estamos ahí en horario, yo creo que pueden ser de mucha ayuda. Es muy difícil intentar resolver los problemas de los demás si no nos dejan o no nos cuentan. Es muy difícil darse cuenta para alguien que no es un experto en conducta suicida que una persona puede suicidarse. En ocasiones ni siquiera un experto logra darse cuenta. No se podía prestar ayuda si el fallecido no dijo abiertamente de sus ideaciones, y a veces hasta lo negó, porque muchas veces preguntamos, se puede preguntar, y el otro no lo cuenta, lo niega, no es cierto? Entonces, si lo hubiesen sabido, sobre todo para los papás esto, seguro hubiesen hecho todo lo que hubiese estado en sus manos. Eligió cuándo partir. Fue su elección. Probablemente pensó que era lo mejor para él y para todos. Una persona no puede estar siempre pendiente de los actos de otra persona. Un poco lo que les dije hoy. Necesitamos tener una vida, necesitamos ir bañarnos, comer y salir a trabajar. Entender que hay muchas cosas que influyen en los actos de una persona. A tomar una decisión, en este caso, de este tipo. Recordar lo que hicieron, quedarse con esto, ¿no? Recordar lo que hicieron por ayudarle durante toda su vida. Y entender también que no fueron las únicas personas que influyeron en su vida, ¿no? En la vida de este ser querido. ¿Por qué digo esto? Porque en la adolescencia, los padres en determinados temas no somos modelo a seguir por nuestros hijos. Ellos prefieren charlarlo con gente de su edad. Entonces no tenemos influencia con respecto a algunos temas, ¿sí? Aunque se los hubiesen dicho, no se iba, o sea, si manifestaron que lo iban a hacer, no se podían imaginar porque uno nunca se convence de que algo así va a pasar. Entonces, hicieron lo que consideraron que era mejor para él o ella, ¿sí? Con los conocimientos que tenían sobre estas conductas. Entender que nadie puede olvidar lo ocurrido, pero que se aprende a recordar sin tanto dolor y sin tanto sufrimiento. Entender también esto, ¿no? Que el dolor se transforma. Un poco lo hablaron en otras ponencias. Y que de haber sabido la intención de su hijo, como padres habrían dado su propia vida para que no pase. ¿Por qué nombro todo esto? Para que trabajemos un poco la culpa. La culpa es un bagaje muy pesado, muy pesado, y no va a ayudar para nada a transitar un duelo de estas características. Por último, y para cerrar, que ya son las 9 de la noche, debemos respetar que fue su elección, fue su decisión, equivocada, la peor de su vida, pero suya. ¿Sí?
¿Se durmieron? Díganme que no. No, no, no. Y todas esas reacciones que están ahí lo demuestran. No estaría viendo mucho. Ahora ahí estamos. Patricia dice, excelente. Teníamos una manito levantada, si no vi mal. No, la bajaron. Florencia, placer escucharte. Qué importante esto de, Gloria dice, súper tema, esto de entender que las diferencias también entre sobreviviente y superviviente, ¿no? Porque el sobreviviente es justamente esa persona que ha intentado suicidarse, eh, tener una muerte elegida, ¿no? Pero, eh, pero que no llegó a consumar el acto. O sea, no tuvo el pasaje al acto, pero no terminó funcionando. Y justamente el superviviente es la persona que tuvo una persona, o sea, un allegado de él falleció. Ahí está esa diferencia. Y es importantísimo saberlo porque si no es como que todos somos sobrevivientes y no somos No, todos sobrevivientes. no. Por eso Tampoco hablé en un principio de los supervivientes, ¿sí? Y Exacto. algo que no les aclaré por ahí, que sí trajo mi compañero esto de las distintas adicciones. Yo hablé de los duelos, ¿sí? En estos que nos traen muerte, ¿sí? En esto que hay etapas, y acá no hay que olvidarse una cosa también, ¿sí? Estamos hablando de personas fallecidas que no pudieron transitar sus duelos de manera sana. Todos tenemos duelos, todos transitamos por diferentes duelos, como lo escucharon, ¿sí? Hasta duelamos etapas de vida. Bueno, en el caso de las adicciones, queda como tapado, vamos a decirlo así. Y en el caso de cuando hay ideaciones, directamente no, o sea, daña de tal manera la idea que tampoco se pone en práctica, o sea, no es algo que se transite, ¿sí? Exactamente. Una temática muy importante. Gaby, ¿estás brindando alguna formación? Por lo general lo que brindo son talleres de formación, ¿sí? Sí asisto, bueno, a familias, a personas con ideaciones, tengo que decir, gracias a Dios, que es, porque uno dice, ¿cómo se sale de ahí? Sí, se puede salir. Es un conjunto, trabajamos, o sea, yo al ser psicóloga social entendemos, sí, que esta persona que se va a sentar en consulta es resultado de una mamá, de un papá, de un colegio, ¿sí? De amigos que lo incluyen y no. Entonces, armamos todas estas redes, trabajamos, sí. Los talleres por lo general los doy, es muy amplio el tema de suicidología, muy amplio. Desde decirles tipos, clasificación de los tipos de suicidio, uno puede decir, ¿cómo? Sí, es extensísimo, es muy interesante. Pero bueno, la idea de esta ponencia era justamente que entendiendo todo esto, todos estos mitos, podamos darle otra mirada, podamos transmitir a un otro que está padeciendo esta realidad, que hay cosas que no son tan así como nos las dijeron, ¿no? Esa es la idea. Exacto. Tenemos mensajitos. Silvana dice, mucho tiempo me cuestioné el poder haber hecho algo más ante la adicción de mi papá. Hoy puedo ver muchas cosas que no vi antes. Muchas gracias por estos espacios. Claudia dice, súper instructivo e interesante lo que contaste. Hermoso, nos encantó. Y Claudia pide bibliografía. Yo acá tengo que ser bien sincera. Yo empecé a armar un PowerPoint, ¿no es cierto? Lo armé. Cortó la luz, se perdió, ya no hice tiempo de armarlo. Cuando Mara me preguntó, dije, no, Mara, no tengo. La realidad, chicas, es que puedo armar, ¿sí? Algún documento. Todo esto que yo les fui contando es en base a mi experiencia, en base a datos que por ahí voy agarrando de acá, de allá, ¿sí? Pero sin presiones de tiempo. No digo que cuando termine el congreso, pero yo se los armo y le paso a Mara y Mara se los pasa a ustedes, si es que lo quiere. Obvio que sí. Siempre bienvenido. Dice Gloria, ¿tendrán algún libro
es súper bien explicado el tema. Ah, pregunta si escribiste un libro. No, todavía no. Tuve 2 hijas, planté árboles, tengo perros, falta lo del libro, voy por eso. Bien, bueno, ya tenemos a alguien que te leería. ¡Qué Ahí, genial! ya empezamos. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Siempre es un placer todos estos espacios.